Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayuna, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y lo dio a sus discípulos, y ellos lo distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. Palabra del Señor. El Evangelio nos presenta el milagro de la multiplicación de los panes y pescados. Jesús lo realizó a lo largo del mar de Galilea, en un lugar aislado, donde se había retirado con sus discípulos después de enterarse de la muerte de Juan el Bautista. Muchas personas lo siguieron y alcanzaron, y Jesús, al verlos, sintió compasión y curó a los enfermos hasta la noche. Entonces los discípulos, preocupados por la hora, le sugirieron despedir a la muchedumbre para que ella pudiese ir a la ciudad a comprar lo necesario para comer. Pero Jesús tranquilamente les respondió: denles de comer ustedes mismos. Y haciéndose traer los 5 panes y los 2 pescados, los bendijo y comenzó a partirlos y darlos a los discípulos, quienes lo distribuían a la gente. Todos comieron hasta saciarse e incluso sobró. En este hecho podemos captar 3 mensajes. El primero es la compasión. Frente a la multitud que lo busca y, por así decirlo, no lo deja en paz, Jesús no reacciona con irritación. No dice: esta gente me tiene fastidiado. No. Reacciona con un sentimiento de compasión porque sabe que no lo buscan por curiosidad, sino por necesidad. Pero estemos atentos. Compasión, lo que siente Jesús, no es simplemente sentir piedad. En sus palabras significa padecer con, es decir, compenetrarse en el sufrimiento del otro, al punto de tomarlo sobre sí. Así es Jesús. Sufre junto a nosotros, sufre con nosotros y sufre por nosotros. El Papa Francisco señaló: el signo de esta compasión son las muchas sensaciones que tenemos y son las sanaciones que Él realizó. Jesús nos enseña a anteponer las necesidades de los pobres a las nuestras, y con una mano en el corazón,
Nuestras exigencias, aunque legítimas, nunca serán tan urgentes como las de los pobres, que carecen de lo necesario para vivir. Nosotros hablamos seguido de los pobres, pero cuando hablamos de los pobres, oímos que aquel hombre, que aquella mujer, que aquel niño no es lo necesario para vivir, que no tienen lo necesario para comer, que no tienen con qué vestirse, que no tienen la posibilidad de un remedio, o los mismos niños que no tienen la posibilidad de ir a la escuela. Y por eso nuestras exigencias o pedidos, aunque legítimas, no serán nunca tan urgentes como aquellas de los pobres que no tienen lo necesario para vivir. El segundo milagro de la multiplicación de los pescados y de los panes es el compartir. El primero es la compasión. Jesús con el compartir. Es útil comparar la reacción de los discípulos frente a la gente cansada y hambrienta con la de Jesús. Y fijémonos en este momento y en esta reacción a quién nos parecemos nosotros, ¿no? Si hubiéramos reaccionado como Jesús o si nuestra actitud es más parecida a lo de los apóstoles. Los discípulos piensan que mejor es despedirse de ellos para que puedan ir a buscar la comida. En cambio, Jesús dice: denle de comer ustedes mismos. Dos reacciones diferentes que reflejan dos lógicas opuestas. Los discípulos razonan de acuerdo con el mundo, o bien como nosotros, por lo que cada uno debe pensar en sí mismo. Reaccionan como si dijeran: arréglensela como pueda, arréglensela solos. Jesús razona en cambio de acuerdo a la lógica de Dios, que es aquella de compartir. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos damos la vuelta hacia otro lado con tal de no ver a los hermanos necesitados? Y este mirar hacia otro lado es un modo educado de decir: arréglensela solos. Y esto no es de Jesús. Esto es nuestro egoísmo. Si Jesús hubiera despedido a la gente, muchas personas se habrían quedado sin comer. En cambio, aquellos pocos panes y pescados compartidos y bendecidos por Dios fueron suficientes para todos. Un signo que invita a tener fe en Dios, que es el Padre Providente, que no nos hace faltar el pan nuestro de cada día, si nosotros sabemos compartirlo como hermanos. ¿Cuántas veces rezamos en el Padre Nuestro todos los días? Danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, acá está lo que significa esta oración. El Señor no nos hace faltar el pan nuestro de cada día si nosotros sabemos compartirlo con los hermanos. El tercer mensaje es el milagro de los panes que preanuncia la Eucaristía. Esto se puede ver en el gesto de Jesús que recita la bendición antes de partir y distribuir a la gente. Es el mismo gesto que hará Jesús en la última cena, cuando instaura el memorial perpetuo de su sacrificio redentor.
En la Eucaristía, Jesús nos da un pan. Jesús nos da un pan que es el pan de vida, el pan de vida eterna. Se dona a sí mismo, ofreciéndose al Padre por nosotros. Debemos ir a la Eucaristía con aquel sentimiento de Jesús, es decir, la compasión, y con aquel deseo de Jesús de compartir. Quien va a la Eucaristía sin tener compasión por los necesitados y sin compartir, no está bien con Jesús. Compasión, compartir y Eucaristía. Este es el camino que Jesús nos indica en este Evangelio. Un camino que nos lleva a afrontar con fraternidad las necesidades de este mundo, pero que nos conduce más allá de este mundo, porque parte de Dios Padre y regresa a Él. Que la Virgen María, Madre de la Divina Providencia, nos acompañe en este camino. Que así sea.